RTP. Está con nosotros el abogado Eric Paul Mejía de la cadena. Él es experto en contratación pública y le hablaremos justamente sobre el tema de Helber, cómo sale y justamente desiste de continuar con aquel convenio y posterior contrato que iba a darse entre CNT y esta empresa. Bienvenido a la mañana en RTP, abogado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Astrid. Buenos días, don Ramón, Nino. Siempre es un gusto poder conversar un poco de contratación pública con ustedes. Abogado, estábamos hablando justamente de esta empresa y de su salida, algo que dice don Ramón importantísimo y lo voy a tomar justamente para iniciar esta ronda de preguntas. A veces el tema de la ética le gana mucho más al tecnicismo. ¿Cuáles eran estos procesos o estas dudas que quedaban dentro de este convenio que se comenzaba a hacer con Helber? Es buena la pregunta, Astrid. Habría que primero analizar qué exactamente es lo que decía el convenio. Durante la semana pasada, que fue el boom que salió este tema de Helber, yo revisé la página de CNT y aparte de eso revisé el portal de compras públicas, lo cual no se pudo determinar convenio alguno. Es importante tomar en cuenta que para que existan todos estos convenios y sobre todo una cooperación con una empresa extranjera, previamente, como el mismo reglamento lo dice, tuvo que haber existido una fase de socialización. ¿En qué sentido? De que la norma te manda a que publiques en tu página institucional: deseo este tipo de consultorías, considero que aquí en el país no hay los aspectos técnicos necesarios para poder sacar adelante esta consultoría, y lo dejas ahí determinado tiempo publicado a ver si existe una manifestación de interés por parte de alguna empresa consultora nacional que diga, ¿sabes qué? Yo sí puedo suplir esa necesidad que tienes. Yo no encontré por ninguna parte eso dentro de la página CNT y hasta el momento tampoco he visto ningún tipo de convenio, porque es importante también sacar en cuenta de que se hablaba de una adjudicación. Para que sea una adjudicación significa que existió un procedimiento previo y el cual en la página del CERCOP no apareció por ninguna parte. Entonces también hay que tomar en cuenta todos esos aspectos, Astrid, porque ¿de qué hablamos entonces? Abogado Mejía, muy buenos días. Un poco para que la audiencia pues lo pueda graficar. ¿Podría explicarnos usted las diferencias entre, digámoslo así, lo que ha ocurrido en el caso Healthbird y lo que debería ser un proceso de adjudicación natural para un sistema como el que se proponía, el agendamiento de citas, por ejemplo, ¿no? Perfecto. A ver, lo que debió ocurrir, como lo mencioné al inicio, fue, primero, si CNT planeaba contratar una empresa extranjera consultora para determinado trabajo de consultoría, debió existir esa fase de socialización, de publicar dentro del portal e indicar, ¿sabes qué? Necesito esta consultoría y considero que aquí a nivel nacional no tengo para suplir. Pasaba eso y ahí se realizaba el procedimiento de contratación, que igual, ojo, que en un inicio que no haya existido una manifestación de interés, no significa que en el concurso público otro consultor a nivel nacional hubiera podido igual participar. Ya. Todo eso debió haber ocurrido conforme lo que usted me está preguntando, Nino, que si es que se planteaba conseguir esta consultoría para hacer una aplicación en alianza con CNT, se debió pasar este procedimiento previo. Ya. Ahora lo que ha ocurrido, que precisamente estamos de cierta manera con falta de información, porque todo lo que se ha mencionado son meras afirmaciones o especulaciones. Sin tener la documentación no podemos en realidad ver el trasfondo de todo y que se haya cumplido el procedimiento. Porque, por ejemplo, en la adjudicación, como usted también debe saber esto de aquí, la adjudicación es un acto administrativo y este tiene que estar motivado y se crea con fundamentos de hecho, con todo el antecedente que ocurrió previamente. Tuvo que estar detallado cuando se lanzó el procedimiento, cuando se publicó, quienes participaron, quienes calificaron,
etcétera. Pero nada de eso hay hasta el momento. Y justamente, ¿En abogado, ese tema de quién motivó el contrato, quién es la persona que motiva, porque todos sabemos que tiene que haber esa persona que motiva para hacer un contrato. Y también el hermetismo, si realmente no saltaba este proceso, ¿qué es lo que hubiera sucedido? ¿No? Es más o menos como una especie de símil a lo que pasó con Progen, ¿no? Ahorita también está saltando todo lo de las termos en Esmeraldas. O sea, ¿en qué sentido nosotros como ciudadanos tenemos el derecho también de saber y la transparencia de saber estos contratos que no son de $1,000, ¿no? Y obviamente estamos hablando de millones y millones de dólares que están en manos de personas que son novatas o lo hacen ver de esa manera. O sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta que dentro de la Constitución nosotros tenemos un derecho que se llama el acceso a la información pública. Nosotros como ciudadanos podemos solicitar información a las entidades las veces que sea necesario. De hecho, el artículo 204 de la misma Constitución, en la primera línea te dice que el pueblo tiene, o sea, el poder yace en el pueblo y es el primer fiscalizador del poder público, ¿ya? Entonces, nosotros podemos solicitar cualquier cantidad de información a las entidades que consideremos de que no están entregándonos o no están publicándolas como debería ser. Ahora, el asunto es que trasfondo de todo lo que ha ocurrido, debería por lo menos alguien conseguir una información del Ministerio de Finanzas donde se haya hecho alguna transacción económica, porque eso sería ya una prueba, digamos, veraz para decir que en realidad hubo un desembolso económico. Si no hay eso y no hay documentos de adjudicación, también puede ser de que estemos cayendo en varias teorías conspirativas. Entonces, de lo que usted ha mencionado, sí, debería ser más transparente todo. Habría que ver qué es lo que pasó, porque también hay que tomar en cuenta algo. Y le digo por experiencia propia respecto de clientes que yo asesoro y que ellos desarrollan software. Existen, cuando una persona, y en este caso estos clientes, quieren vender un software a una potencial empresa, ellos desarrollan un software tipo beta. Este software tipo beta es un software limitado, preliminar, para que el posible o futuro cliente pueda analizar, ¿sabes qué? Esto sí puede suplir mi necesidad. O ¿sabes qué? Esto de aquí necesito cambiar, ¿es posible, no es posible? Y ¿sabes qué? No, esto de aquí no me sirve. Ahora, lo que usted ha dicho es importante. Hay varios puntos, ¿no? Dentro de este convenio, porque no se le puede decir contrato, usted mismo lo ha señalado. Parte de la dudosa tal vez, o este convenio no tan claro, para no ponerlo oscuro, sino no tan claro, está por ejemplo la poca experiencia que tenía la empresa, ¿no? Se cuestionó la trayectoria de la empresa, que fue fundada justamente en el 2021 y que era una plataforma que trabajaba en Estados Unidos, había adquirido de alguna u otra forma un presupuesto de Google, y por ahí va también parte de las dudas. Parte del régimen tributario, fue una empresa que se constituyó, o por lo menos la empresa operaba bajo el régimen de un RIMPE que era de ingresos bastante bajos, y aquí viene la parte más tal vez preocupante, y era su ubicación, donde estaba localizada en Ecuador esta empresa, que realmente donde decía que era su oficina era un domicilio normal cualquiera. Entonces, si bien no hubo contrato, creo que la falta de información también que se brindó, o la poca información de la empresa, la poca experticia que tenían también quienes estaban atrás de Helber, dio paso a que se pueda cuestionar hacia dónde caminaba también este contrato. Es posible, hay que también tomar en cuenta que alguna vez me ocurrió con unos clientes en Estados Unidos. A veces, por temas administrativos internos, no existe una actualización de dirección
Y hay otra también situación, que hay empresas que trabajan netamente remoto, no tienen, digamos, puesta una dirección física, ¿sabes qué? Para que aquí me llegue la correspondencia o notificaciones, y trabajo de manera remota y tienen una estructura para poder funcionar. Ahora, nosotros tenemos que tomar también en cuenta algo, Astrid, y es que habría que ver y analizar con las empresas desarrolladoras de software cuántos años son los pertinentes para una empresa, o qué tan grande tiene que ser una empresa para poder decir, ¿sabes qué? ¿Estás o no estás a la altura o con la experiencia para poder desarrollar un aplicativo como el que era la expectativa que se tenía? Entonces, y ya en esa parte tan técnica El problema, empresas el problema, doctor, es que tenemos muchas experiencias de aquello. Por ejemplo, y me voy a ir por fuera de Helber. Por ejemplo, CNE contrató una empresa igual, novata, en temas de instalación o también generación de una plataforma para el voto electrónico en el exterior. ¿Qué pasó? ¿No que no perdimos también ahí? ¿No sirvieron la plataforma? Se conocía que era novata, que no tenía su experticia ahí. Vámonos al sistema de salud. En el caso de los domicilios, por ejemplo, cuando se adjudican procesos a empresas de limpieza que no tienen domicilio o fingen tener uno en el país, y cuando usted las va a buscar, porque resulta que son de mafias, no se encuentran. Entonces, vamos a eso, a que si desde ahora en adelante vamos a justificar estos pequeños, tal vez, no sé cómo decirles, errores u omisiones dentro de estos procesos de contratación, vamos a caer en el mismo ciclo vicioso que hemos venido durante todo este tiempo, dejando pasar estos puntos, estos ítems, pensando que son normales, y al final del camino lo que vamos a tener es pérdidas, porque no funcionan las aplicaciones, los contratos no pueden avanzar, y al final el país termina sin sin lo que se ha requerido, y también dando dinero por adelantado como Progen. Con eso, con lo que acaba de mencionar, yo concuerdo totalmente con usted, Astrid. Ahora, habría que analizar algo. Primero, el caso del CNE, estamos hablando de la función electoral, que ellos tienen totalmente la responsabilidad de llevar a cabo sus procesos de contratación muy alejados del Ejecutivo. En este caso, si es que por A o B motivo la aplicación no funcionó, dentro de los procesos de contratación pública existe algo llamado garantía técnica. ¿Ya? Y el contrato tiene que estar muy bien desarrollado para poder evitar o tener un backup o tener las salvedades. ¿Sabes qué? Si falla el aplicativo, ¿cuál va a ser tu plan B? Tener todo eso. Pero eso así se estructura cuando se elabora un proceso de contratación pública de manera correcta. Muchas veces, y te lo digo por experiencia que he visto bastante, los procesos de contratación no se elaboran de manera correcta. Todo el núcleo del proceso de contratación nace de la etapa preparatoria, y de la etapa preparatoria nace aquello para poder definir el informe de necesidad, para poder definir todo el espectro que se va a requerir. Entonces, si es que la etapa preparatoria, que es cuando tú plantas esa semilla en la tierra y no le pones los abonos suficientes para que crezca fuerte y sana la planta, de ahí, ¿de quién es la culpa? La culpa ya no es, digamos, de una máxima autoridad, la culpa es del equipo de trabajo, del departamento de compras que elaboró el proceso de contratación, y luego el departamento jurídico, que al momento de elaborar el contrato no se percató de esas salvedades y dio algún tipo de informe a la máxima autoridad y decir, ¿sabes qué? Esto de aquí está mal por X circunstancias y vamos a tener estos problemas a futuro si ocurre esta situación. Sí. Entonces, de ahí no hablamos digamos, de un tema político, hablamos de un tema operativo, y muchas veces todos sabemos lo que ocurre en muchas ocasiones con los puestos de libre remoción en el servicio público. Vienen y ponen personas que a veces no tienen las aptitudes
o que digamos en el momento que entraron tenían, pero la compra pública es muy dinámica. Este año, por ejemplo, tuvimos cualquier cantidad de cambios dentro de la contratación pública. Y si las personas que están en esa área no están actualizados o no entienden la parte de si el informe de necesidad lo hice en esta fecha y todavía estaba este otro reglamento, todo mi proceso va a regir por esta norma. Y aquí más adelante, unos días más, como inició acá el informe de necesidad y cambió la norma, voy a regirme por otra norma. Entonces, esos son ejemplos de por qué las personas que trabajan en los departamentos de compras públicas deberían ser personas sumamente idóneas y capacitadas. Y que más allá de eso, que con cualquier actualización estén al día. Ahora, yo quiero aprovechar ahí, Eric, para topar este punto, lo comentábamos hace un momento. En esta dinámica, por ejemplo, diferenciemos a propósito del ejemplo que planteaba Astrid. Creo que todos a nivel social podemos estar de acuerdo en lo que significa proveer un servicio de limpieza, ¿no? Voy a tener unos insumos, una dirección, un personal. Pero, por ejemplo, en temas como este, que implican desarrollo de software, ¿sí? ¿Te parece que los procedimientos están a la altura, digámoslo así, de lo dinámico de este desarrollo, de los tiempos de la proyección? Porque vamos a suponer que efectivamente un análisis de debilidades, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud consideran que el correcto agendamiento de citas y derivaciones oportunas es sustancial para mejorar la gestión en el Fondo de Salud. Entonces, ¿el procedimiento está a la altura? ¿Es suficientemente dinámico para lograr un resultado? ¿O estamos condenados a que a cuenta de cumplir reglamentos caen una y otra vez estos procesos de modernización del Estado? Ay, Nino, en esa parte yo considero que existen muchas variables que influyen. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando por A o B motivo tienes una agenda con un cardiólogo en un IES y resulta que ese cardiólogo se enferma 3 días? ¿Qué pasa con esos pacientes? Esos pacientes van, no los atienden y tienen que sacar una cita nueva. ¿Qué pasa cuando los equipos médicos se dañan y no pueden atender? ¿Qué sucede cuando no hay los insumos y empiezas a tener un rezago? Adicional a eso, tienes que sumar, digamos, yo tengo así de afiliados, pero tengo a lo mejor ahí de médicos o de entre médicos, equipos, insumos para poder suplir toda esa necesidad. Entonces, digamos, por mucha aplicación que tengas para hacer eficiencia, si no suples el problema de fondo, estarías simplemente poniéndole una curita a una herida grande. Pero esto de aquí viene de años que ha estado ese vacío en la salud pública. Y te lo digo con conocimiento de causa, que tengo más de 15 años asesorando clientes que son proveedores del Estado en el área de la salud. Tienes muchos hospitales donde se pudieran potenciar y aumentar la capacidad, pero hasta el momento no. Uno de los ejemplos más grandes es el hospital universitario. Si tú visitas el hospital universitario, tú te vas a dar cuenta que existe una edificación en obra gris y lleva años ahí. Y eso lleva años, más de 10 años ahí. Entonces, estamos hablando de que en realidad puede ser que una aplicación o un software ayude respecto de lo que en su momento en una de las entrevistas dijo el presidente, que por ejemplo, si alguien canceló o no asistió a una cita, te va a aparecer en tiempo real para que puedas seleccionar esa cita y demás. Uno de los ejemplos más grandes de ese sistema aplicativo, no sé si hayas alguna vez utilizado el sistema de Veris. El aplicativo de Veris en ese aspecto es sumamente bueno. Tú quieres hacerte atender, te salen las especialidades, etcétera, y te salen los horarios en tiempo real. Si alguien cancela o modifica una cita, te aparece y puedes en ese momento cambiar, adelantar tu cita, etcétera. Eso me imagino que es lo que buscaba el ejecutivo respecto de un software para poder dinamizar las atenciones. Muchas gracias, abogado. Una gran mañana para usted. Nosotros vamos a un corte comercial. Adelante. RTP